Bien, buenas noches a todos chicos. Vamos a empezar con el tema. Como les dije, no es unidireccional. Quiero que sea bidireccional. Que por ejemplo yo les pregunte algo y ustedes puedan tal vez intervenir. O bueno, puede que yo no me acuerde de algo, de algún tema. Como ustedes saben que los temas son demasiado amplios, ustedes pueden reforzarlo, pueden buscarlo. Se puede usar Google, no hay ningún problema. Entonces vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver este primer caso clínico del que vamos a estar hablando el día de hoy. Ok, así sí. Listo. Chicos, a lo largo de la reunión, pues, si es que pueden, no sé, tomar una foto y subirlo a Instagram, me ayudaría muchísimo, ¿no? En el tema de... Porque ahora último he estado como que más activo en Instagram y sí ha servido porque he subido bastante en el tema de followers y todo eso. Pero bueno, si pudieran hacer eso sería buenísimo, tal vez en alguna imagen que les guste, no sé, pero bueno, ahí me etiquetan, ahí tienen mi nombre, así estoy en Instagram, estoy en X, que ahora antes era Twitter, y nada, bueno chicos, entonces ahora sí empezamos. Caso clínico número uno, como siempre, tenemos que empezar presentando el caso, ¿ok? Vamos a empezar presentando el caso, tenemos aquí, vamos a leerlo, y no se preocupen que de esto, vamos, ya más adelante les saqué todo desglosado de lo que sí vamos a utilizar, porque no todos los datos los vamos a utilizar, de lo que sí vamos a utilizar para llegar al diagnóstico que nosotros queremos. Este caso lo presentamos en dos partes, esta es la primera parte, ¿ok? Y la segunda parte ya es la evolución del paciente, ¿ok? Entonces vamos a ver, José, importante siempre acordarnos del nombre del paciente, por el tema, primero porque es más fácil ubicarse una vez que ustedes ya están en el sistema, al menos por el apellido, y porque al momento en el que tú hablas con el paciente, bueno, él se siente escuchado realmente, ¿ok? Porque sabe quién eres, o sea, eso es algo tan sencillo, pero que significa mucho para los pacientes a veces, saber que su médico sabe que existen propiamente dicho y que no lo ven como un objeto que tienen que curarlo, ¿ok? Entonces José es un paciente masculino de 26 años, ¿ok? Es relativamente joven con antecedentes de etilismo intenso y esto es importante, ¿ok? Importante, pero importante en qué. Vamos a ver si tiene relevancia en nuestro diagnóstico o en lo que él está cursando en este momento o no, porque puede ser que esté o no esté relacionado, o que sea una comorbilidad, ¿ok? Consulta al departamento de urgencias por fiebre, ojo, tos, ojo, el fiebre no siempre significa infección directamente, ¿ok? Por si acaso, porque se suele asociar siempre la fiebre, infección, fiebre, infección, fiebre, infección. Si bien la infección casi, bueno, siempre en realidad la infección bacteriana causa fiebre, no siempre la fiebre es causa de una infección, ¿no? ¿Verdad? Es causada por una infección. En este caso la fiebre puede ser causada incluso por dolor, puede ser causada por inmunodepresión, entonces un montón de factores que tienen que ver con la fiebre, que es un mecanismo de hecho neurológico, ¿ok? Tos con esputo purulento, aquí ya nos vamos orientando un poquito más a lo que vamos a estar viendo, y disnea. Por cierto, la clase no creo que dure mucho, porque es solo un caso, y vamos a estar después discutiendo ciertos criterios y nada más, no es demasiado, ¿ok? Acompañado de dolor torácico pleurítico en hemitórax derecho, ¿ok? ¿Alguien tiene idea de cómo es este dolor torácico pleurítico? ¿Cuál es la naturaleza de este dolor? ¿Cómo lo describen los libros de semiología, de hecho? Es como una especie de pinchazo y eso es Así debido a es. la inervación de la flebra. Sí, perfecto. Es un dolor en punta de costado, lo suelen describir, ¿no? ¿Verdad? Como que te están dando un pinchazo, tal como lo dijo, un pinchazo aquí en los espacios intercostales y tú pues sientes como que esa molestia. También aquí en el caso no lo describe, pero también nosotros encontramos en estos pacientes pues un fenómeno denominado tos tímida, porque el paciente, pues al tener un dolor pleurítico, al tener ese tipo de dolor, se supone que tiene inflamada la pleura. Entonces el paciente a lo que tose aumenta el volumen, el volumen pulmonar, ¿ok? El momento en el que tose, se chocan las pleuras y como están irritadas provoca dolor. Entonces el paciente evita toser o tose muy despacio, así sea que se muere ganas de toser, el paciente intenta toser despacio, ¿ok? Entonces seguimos. Bien acompañado de dolor torácico pleurítico en hemitórax derecho y debilidad generalizada. Al examen físico presentó presión arterial de 110/60, no creo que esté hipotenso, ¿ok? Porque en realidad no podemos saberlo, porque no sabemos si el paciente maneja ese tipo de presiones, porque hay personas que manejan unas presiones bastante bajas, o si el paciente maneja presiones normales y esto es bajo para él, no lo sabemos. Entonces no es como que un gran determinante en este caso, y tampoco está en una hipotensión que lo lleva a un shock,
Ok, tiene una fiebre de 38,5, esto sí es fiebre, por encima de 38, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 33 respiraciones por minuto, está taquipneico. Ok, esto también es interesante, revisar por qué está taquipneico, ¿no? ¿Verdad? Porque sabemos que existen respuestas, o sea, la taquipnia es una respuesta a ciertos mecanismos que obviamente tienen que ver con la parte respiratoria, pero más bien con la parte metabólica también, ¿no? ¿Verdad? Es un compensador de un desequilibrio del pH, ¿no? ¿Verdad? Del equilibrio ácido-base. Entonces, ojo ahí. Tiene rasgo de 15 puntos, el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. Ruidos cardíacos con una frecuencia ventricular media de 130 por minuto, igual a los latidos por minuto, sin fenómenos agregados. Campos pulmonares con presencia de hipoventilación basal derecha. Fíjense en esto, hipoventilación quiere decir que el murmullo vesicular va a encontrarse disminuido. Matidez en la base del hemitórax derecho, ¿ok? Recuerden que nosotros a la percusión, nosotros ¿qué esperamos escuchar en los pulmones sanos? ¿Qué tipo de sonido? ¿Alguien tiene una idea? Cuando nosotros percutimos el pulmón, los espacios intercostales, por lo general por acá arriba o en la región axilar, recordemos que tenemos distintos ruidos de percusión, ¿no? ¿Verdad? La sonoridad, que es el que nosotros escuchamos en los pulmones sanos porque están aireados, ¿ok? El timpanismo, que nosotros lo encontramos en las vísceras huecas del abdomen, por ejemplo, y la matidez, que es cuando un órgano es macizo, ¿ok? Cuando un órgano es... o sea, por ejemplo, no podemos comparar que yo percuta esto, ¿ok? Que suena como madera, es mate, a que yo percuta algo mucho más suave o que tenga aire en su interior, por ejemplo, esta billetera, ¿ok? Suenan muy distintos por el contenido que tienen. Entonces, en este caso, los pulmones normalmente deberían ser sonoros o tener resonancia, como les suelen decir. Tienen muchos nombres, la verdad, en la parte de la percusión del pulmón. Pero matidez no varía, y matidez, nosotros ¿dónde encontramos matidez normalmente? A la percusión. En todo el cuerpo humano hay un punto donde siempre lo vamos a encontrar, matidez. En el hígado, perfecto, María José, perfecto. En el hígado. Entonces, nosotros ya nos vamos orientando, decimos, bueno, entonces el pulmón es como un globo. Entonces, este globo, ¿ok? Debería sonar con una resonancia, debería ser sonoro. Sin embargo, estamos encontrando matidez. Esto quiere decir que el pulmón está más pesado, está más condensado. Entonces ya por ahí nos vamos orientando clínicamente, de forma clínica, a la condensación pulmonar, ¿ok? Simplemente está condensado, ¿ok? Entonces, pero obviamente la condensación puede verse a muchos factores. El más común es neumonía, ¿ok? Entonces por ahí vamos viendo Pero ustedes me van a decir, bueno, pero tenía dolor de torácico tipo pleurítico en punta de costado, no creo que sea una neumonía. Bueno, vamos a ver cómo cursa, ¿no? ¿Verdad? Y cuál es después cómo salen los exámenes de laboratorio, etcétera. Pero bueno, matidez en la base del hemitórax derecho, con vibraciones vocales aumentadas. Las vibraciones vocales aumentadas también se dan en la consolidación. Como les dije, el pulmón normalmente es como un globo, ¿ok? Pero imagínense que ese globo se le engrosan las paredes demasiado, ¿ok? Entonces ya empieza pues a tener cierto peso y ser más macizo. Entonces las vibraciones vocales, los frémitos, que ustedes los palpan, ¿ok? En las distintas partes. Esto, bueno, no es una clase de semiología, pero para que se entienda, ¿no?, lo que estamos viendo. Soplo tubario. El soplo tubario nosotros es un sonido ocultatorio normal, que nosotros lo encontramos aquí en la laringe y la tráquea, ¿ok? Es un soplo, es un sonido ocultatorio normal, de hecho, pero no es normal encontrarlo ya acá a nivel de los pulmones, ¿ok? En ese caso, cuando ya existe un soplo, el soplo tubario no es más que un murmullo vesicular aumentado en intensidad, ¿ok? Entonces, si está aumentada la intensidad del murmullo vesicular, que es el sonido normal de los pulmones, estamos hablando de que también existe una condensación, es lo más probable. Entonces miren que todo nos apunta a condensación, ¿ok? Todo. Entonces, y estertores crepitantes, bueno, ya igual vamos a hacer un análisis de esto más adelante. Ahora sí, vamos a ver al laboratorio. Voy a leer esto de largo, porque acá tengo ya después sacado todos los exámenes de laboratorio que me interesan para este tema, ¿ok?
Entonces tenemos en el laboratorio de ingreso presentó hematocrito de 35.1, solo voy a ir diciendo que es bajo relativamente, de 35.1. Recuento de glóbulos blancos de 18.650, tiene una leucocitosis, ya vamos a ver, 20% de bandas y neutrófilos de 14.000, ok, ya vamos a ver también. Plaquetas de 185.000 están normales, leucemia de 119 un poquito elevada, TGO, TGP son el perfil hepático, ¿no, verdad? El perfil de función hepática, que bueno, actualmente en realidad se denomina alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, y también tienen sus valores elevados. Y ustedes van a decir, bueno, pero hasta ahora nos hemos centrado solo en lo pulmonar, porque no vemos ningún hallazgo en el hígado. Ya vamos a explicar eso. Por eso les digo que los exámenes de laboratorio hay que saberlos interpretar también. Fosfatasa alcalina de 104, está dentro de los valores normales. Bilirrubina total de 1,58, un poquito cerca del límite. Bilirrubina directa 0,53, está elevada. pH de 7,47, se encuentra en una alcalosis, ¿ok? La presión de CO2 en 30,7, está disminuida. La presión de oxígeno en 79, está cerca del límite inferior de lo normal. Sodio de 136, potasio 2,8, ácido láctico 2,9. Estos dos están disminuidos y el ácido láctico está aumentado. Se realizan hemocultivos y cultivo de esputo, ¿ok? VIH negativo. Este VIH negativo, de hecho, nos ayuda bastante, porque hasta ahora de todo lo que hemos hablado, también hay otras patologías, como saben, no siempre está como en el libro, las patologías en los pacientes, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué nosotros mandamos a hacer un examen de VIH? Aparte para nosotros reconocer el tema de que no tenemos riesgo biológico, ¿no, verdad? Entonces estar más tranquilos como personal médico. ¿Para qué le mandamos a hacer una prueba de VIH? En realidad sirve como un descarte también de otra patología. ¿Qué patología se les viene a la cabeza? Alguna patología micótica por el estado de inmunosupresión. Sí, micótica, sí, otra. Hay una que es... Podría ser la tuberculosis miliar también. Perfecto, tuberculosis bacteriana, TB, ¿no, verdad? Tuberculosis. La tuberculosis pues es una enfermedad bastante común. De hecho les cuento que ayer, a ver, les converso rapidito. Ayer yo estaba viendo unas tomografías en el sistema del hospital y vi unos infiltrados raros, ok, había infiltrados alveolares, pero también había las famosas cavernas tuberculosas en las tomografías, unas cavernas apicales. Entonces después me fui y leí la historia del paciente y efectivamente, primero lo que tenía pues, él consulta simplemente por disnea, tos, era un paciente de 68 años. Y bueno, después a lo que le hacen la prueba de VIH, ellos empiezan a hacer todas las pruebas y sale positivo, ellos empiezan a hacer todas las pruebas para tuberculosis, ¿ok? Y ya el paciente estaba diagnosticado con tuberculosis, ya tenía falla renal aguda, ya tenía insuficiencia hepática, el paciente lamentablemente estaba esperando ya un deceso, ¿no, verdad? Porque es muy difícil que salga ya de un punto así. Entonces, sí, tuberculosis, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Porque me sale licencia Office, entonces no sé. Sí, mil disculpas, es Samantha Sánchez. Samantha, perfecto, listo, gracias Samantha. Está muy bien, tuberculosis, ok, siempre a descartar tuberculosis. Ya vamos a ver también algo más adelante acerca de ese tema. Bien, entonces dice que se le inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona de 1 gramo por día y claritromicina de 500 miligramos por día. Un tratamiento simplemente de alto espectro, ok. La figura que ya vamos a ver acá muestra la radiografía que se le mandó a lo que el paciente llega, la cual revela, vamos a ver, presencia de consolidación en el lóbulo inferior derecho, ok, aquí, fuertemente sugestiva de neumonía bacteriana, ok. Una preguntita. Ajá. Disculpa que interrumpa. ¿Qué valor de hematocrito dijiste? A ver, aquí está, 35.1. ¿Sí? Gracias. Listo. Igual vamos a ver si es que eso realmente a nosotros nos va a nutrir en el diagnóstico. Está muy bien que tengamos todo en cuenta, ¿ok? Porque todo suma, nada resta, ¿no? ¿Verdad? Pero también tenemos que saber a lo que vamos, ¿ok? Porque siempre nosotros, por lo general en las emergencias resolvemos la patología aguda. El paciente puede tener insuficiencia renal crónica y eso no nos importa. El paciente puede consultar por otro tipo de problemas, por un ictus, por cualquier tipo de cosa. Entonces miren, tenemos un infiltrado alveolar, aparentemente, a pesar de que no veo broncogramas aéreos en esta RX, tal vez por la calidad de la imagen, ¿no, verdad? Pero bueno, es lo que dice el libro también, entonces tiene que estar sustentado. Acá también podemos ver prácticamente una consolidación o un patrón alveolar. Y miren que dice fuertemente sugestiva de neumonía bacteriana, es decir, de una neumonía por lo general típica, ¿no, verdad?
La patología, dice, podría repetirla, deja que me cargue, no me carga el mensaje, podría repetir la patología con la que ya cursaba el paciente. ¿Cuál paciente? ¿El que yo hablé hace un ratito o el paciente que estamos viendo ahorita? José, ok, vamos acá. Bien, hasta ahora José no nos ha dicho que, o sea, no tiene ningún antecedente personal de alguna patología, solamente de etilismo intenso, ¿ok? Entonces no tenemos como que una patología de trasfondo. Miren la edad del paciente, tiene 26 años. Entonces, bueno, ese paciente no... Sí, listo, ok. Bien, a lo que iba, chicos, es que sí ven que dice fuertemente sugestiva de neumonía bacteriana. Eso es bastante curioso porque la neumonía bacteriana por lo general es la neumonía típica, ¿ok? Y la neumonía típica se diferencia de la típica en varias cosas. No sé si han escuchado ese tema. La neumonía típica nosotros en la RX la vamos a encontrar así, como un patrón alveolar. Y la atípica... Oigan, chicos, que no les estoy compartiendo la pantalla. No. No, no está Pero tuvieron que compartiendo. haberme dicho. ¡Ah! Aquí está el caso. Ay, Dios mío, con razón me están preguntando. Yo decía, bueno, aquí está el paciente. Pero bueno. Bueno, igual está grabado, chicos. Y no dice nada, solamente estaba leyendo lo que está ahí y lo que ustedes están escuchando. Así que tranquilos. Bien, discúlpenme por lo despistado. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ok. Miren cómo está aquí el patrón, ¿no? ¿Verdad? Es un patrón alveolar. Sí, definitivamente lo podemos confundir tal vez con un derrame pleural, ¿no? ¿Verdad? Sin ver el broncograma aéreo, pero miren que no tiene el signo del menisco que por lo general suele tener el derrame pleural. Entonces, ¿qué dicen ustedes? En una neumonía de tipo viral, por ejemplo, ¿cómo encontraríamos tal vez nosotros este tema de la RX? ¿Habría alguna diferencia esta? Encontraríamos Sí, patrón alveolar. intersticial. Sí, perfecto. Lo que dijo Daniela del patrón alveolar, nosotros lo encontramos en la neumonía bacteriana, por lo general típica. ¿Ok? Por lo general, lo más común es Streptococcus pneumoniae. Mientras que en una neumonía atípica nosotros vamos a encontrar un patrón intersticial que es muy diferente, ¿ok? Es como una cancha es como unas trabéculas, como que fuera una cancha de fútbol de... ¿Cómo se llama? De las canchas sintéticas esas, ¿no? Entonces, bien, chicos. Sí, eso. Y la sintomatología del paciente también es diferente. En la neumonía viral por lo general no existe este tema de consolidación, ¿no? ¿Verdad? Entonces la sintomatología da para una neumonía típica. Entonces vamos a ver ahora sí nuestros hallazgos semiológicos. Primero, ¿no? ¿Verdad? Los generales. Etilismo intenso. Ya les dije que tengan esto muy en cuenta. Ya mismo vamos a hacer un análisis de eso con los exámenes. ¿Ok? Etilismo intenso, tiene fiebre de 38.5 grados, tiene una presión arterial de 110/60, tiene frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 33. Con lo que yo quiero que se queden en realidad de todo esto de todos estos datos generales es con la frecuencia respiratoria, ¿ok? Con la frecuencia respiratoria y con el etilismo intenso. Porque la fiebre, bueno, ya es sugestiva de una infección en este caso, y aparte ya vimos los glóbulos blancos, entonces casi seguro el origen de la fiebre por un foco infeccioso, ¿no? Y bueno, el rasgo 15-15 no es un paciente que está estable. Ahora, en los hallazgos semiológicos específicos nosotros vamos a encontrar el dolor pleurítico del que ya estamos hablando y como que no concuerda mucho con la neumonía bacteriana en la que estamos nosotros insinuándonos, ¿no? Tos más esputo purulento, ¿ok? Esto sí es bastante sugestivo de neumonía, ¿ok? Y más que nada si el esputo, como podemos ver aquí, vemos que es un esputo purulento, puede ser purulento o mucopurulento. Siempre que nosotros veamos pus, ya estamos hablando ya de células blancas muertas con microorganismos también muertos. Es como que una muerte cruzada ahí, ¿ok? Entre ambos y es todo un relajo. Entonces, tos más esputo mucopurulento. ¿Se dan cuenta? De ahí tenemos disnea. Y los campos pulmonares es lo que más me interesa dentro de los hallazgos específicos, ¿ok? Matidez en la base del hemitórax derecho, ¿ok? Que nosotros percutimos y vemos, miren, fíjense en estos pulmones, estos son unos pulmones consolidados, ¿ok? Anormales, obviamente ya un estudio anatomopatológico lo confirmaría, pero bueno, a mí me gustaría darles toda la parte de la fisiopatología de la neumonía, pero como resumen, chicos, la neumonía tienen en realidad
la neumonía típica consta de 4 fases, ¿ok? La primera es la fase exudativa, que es un edema, simplemente se forma un edema, ¿ok? Como un edema de pulmón. De ahí viene una fase que se llama hepatización roja, que este edema, como se da debido al aumento de la permeabilidad vascular, también se fugan glóbulos rojos. Entonces el pulmón no solamente se vuelve tan denso como el hígado, sino que se vuelve rojo, se vuelve de ese color, ¿ok? Debido a la fuga de glóbulos rojos. De ahí viene la hepatización gris, en la que ya vienen los macrófagos, ¿sí?, a fagocitar todo lo que no debe estar ahí. Entonces sigue siendo tan macizo como el hígado, pero ya cambia de color. Y finalmente la resolución, que es a la que muchos pacientes no llegan por el tema de que, bueno, por lo general los adultos mayores, es una enfermedad pues ya que se los puede llevar, ¿no? Bien, vibraciones vocales aumentadas debido a la consolidación. Si se dan cuenta, o sea, yo quiero que se imaginen que los pulmones, si ustedes los agarran, ¿ok? Es como que si ustedes tuvieran directamente un globo, chicos, ¿ok? Pongamos ese ejemplo, ¿no? Y estos pulmones ustedes sí los ven que es como que ya no es un globo, sino que es como que agarren una esponja, ¿ok? Debido a que tiene bastante líquido intersticial, está edematizado y hay una hepatización. Entonces eso. Soplo tubario y estertores crepitantes. Esto de aquí, bueno, el soplo tubario se lo puede escuchar en varias fases de la neumonía bacteriana, y los estertores crepitantes también se los puede escuchar en varias fases de la neumonía bacteriana. Entonces, bueno, vamos hablando de neumonía. Creo que ya tenemos un poquito claro el tema de qué estamos hablando, ¿no? Ahora todo nos apunta a neumonía, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí a los hallazgos de laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o algo que acotar, chicos, acerca de lo que hemos estado viendo? ¿Sí, no? Bueno. Entonces, dentro de los hallazgos de laboratorio, primero vamos a ver el hemograma, ¿ok? Es lo primero que se le manda en general a los pacientes. Tenemos un hematocrito de 35.1. Aquí les he puesto los valores normales a la derecha. Ojo, los valores normales no están realmente estandarizados, sino que se toma un consenso de los exámenes de los distintos laboratorios. Entonces, pilas ahí, ¿ok? Yo les pongo lo que... como el gran consenso, ¿ok? De todo lo que hemos estado... viendo. Déjenme un ratito... ver acá si no han dicho nada en el chat. No, listo, ok, listo. Vamos a seguir compartiendo. No supero que no estaba compartiendo la pantalla, en serio. Es que no he de perdonar. Pero bueno, ok. Hematocrito. Siempre ustedes van a encontrar en los exámenes de laboratorio white blood cells o glóbulos blancos. También van a encontrar RBC, red blood cells. Pero como se dieron cuenta, lo bueno de este caso es que no nos dio los datos innecesarios. O sí, pero no. O sea, ya después me van a entender por qué les digo, pero bueno. Tiene una leucocitosis, ¿no? ¿Verdad? Porque están 18.650 y lo normal le va de 4 a 10 por lo general. Entonces tiene una leucocitosis, el paciente tiene una leucocitosis. Tiene una leucocitosis neutrofílica. ¿Por qué? Porque los neutrófilos por lo general, son del 50 al 60% de los glóbulos blancos, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos, vamos a poner un número fijo aquí, tenemos 20.000 glóbulos blancos, puede ser que llegue a ser hasta normal que tenga 10.000 neutrófilos, ¿ok? Pero aquí nosotros ya vemos una neutrofilia marcada, porque aquí ya no hay de 14 a 18, si sacamos un porcentaje debe salir más o menos un 75-80, entonces ya sobrepasa el porcentaje normal. Y aparte acá les he puesto numéricamente lo normal que puede haber en neutrófilos, ¿ok? Dependiendo de los valores. De hecho estos dos los saqué de diferentes páginas, porque hay páginas que hablan de 12.000 leucocitos como un nivel máximo y otras que le ponen un poquito menos a los neutrófilos. Las plaquetas están normales, están en 185, estas aquí tienen un rango bastante amplio de 150 a 350, ¿ok? Entonces, de los hallazgos del hemograma podemos ver simplemente un hematocrito bajo y una infección. Ya sabemos que cuando existe neutrofilia, por lo general es bacteriana, ¿ok? Entonces esos son los hallazgos que tenemos. El hematocrito que indica, pues habría que ver la hemoglobina, no me dice nada de hemoglobina el caso, entonces no nos compete en este momento. Entonces tendríamos que valorar ahí la hemoglobina, valorar una anemia y valorar el tamaño de los eritrocitos y bueno, finalmente llegar a un tipo de anemia, ¿no? Química sanguínea. La glicemia está en 119, está un poquito elevada, puede ser por múltiples factores. Vamos a ver acá. El perfil hepático, ok, de función hepática, tenemos la alanina aminotransferasa en 278 y la aminoaspartato transferasa en 132. Y miren los valores normales, Bueno, aquí era una raya de 10 a 34. Entonces yo les pregunto, ¿el paciente tiene alteradas estas funciones? Definitivamente.
el hígado del paciente no está funcionando bien, pero yo les pregunto, ¿tiene que ver con la patología que nosotros estamos tratando en este momento? No. Realmente no, ¿no? ¿Verdad? Realmente nosotros no estamos tratando a un paciente con una sintomatología de insuficiencia hepática o algo así, no. Definitivamente el paciente tiene algo en el hígado. ¿Perdón? Claro, o sea, prácticamente son valores de que el paciente, o sea, es el típico de que tú vas por una enfermedad y te salen otras. Sí, ya, es un hallazgo. Ajá, es un hallazgo más que se da. Sí, es eso. Y bueno, y por eso yo les dije que tengan en cuenta un dato en lo que era el examen general del paciente. ¿Cuál era ese dato? El etilí. El etilí. Puede relacionar con la infección a nivel hepático. Exacto, puede tener una hepatopatía alcohólica, porque dice que tiene un etilismo, es un problema grave para él, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, 26 años, chuta, denso, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿no? Es un hallazgo, simplemente nosotros no nos vamos a meter ahí, ya ahí lo tienes que mandar con medicina interna, endocrinología, que lo valoren, ¿ok? Entonces, bien, seguimos. Fosfatasa alcalina de 104 parece ser... La fosfatasa alcalina es un valor, chicos, que nos mide la excreción. Estas acá son de función. El tema de función, bueno, de integridad hepatocelular, es decir, propiamente dicha, de los hepatocitos, ¿no? ¿Verdad? De la parte que, bueno, tienen creo que una forma hexagonal así. Una enfermedad hepatocelular. ¿Se acuerdan que ahí teníamos venas centrales? Perdón, no eran venas centrales, estas eran otras. La vena central está aquí. Ok, algo así tenía esa forma. Entonces, estas de aquí miden la integridad del hepatocito y nos indican enfermedades hepatocelulares. Por otra parte, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina van a medir la excreción del hígado. Es decir, el hígado, ¿no? ¿Verdad? Tiene sus vías biliares, ¿no? ¿Verdad? Que viene acá por ahí el cístico, bueno, ya saben, ¿no? Entonces tiene sus vías biliares y la fosfatasa alcalina y la bilirrubina lo que miden es eso, la excreción hepática. ¿Ok? Acá es la función hepática y la integridad hepatocelular. Y también bueno, para que no es el tema de ahorita, ¿no? Pero como para que se vayan y no se queden con la duda de por qué medimos también... Ahí se me fue el nombre. Ah, ya. ¿Cómo medimos la función de síntesis del hígado? Mediante las proteínas. Porque obviamente un hígado que no está sano va a sintetizar menos proteínas, chicos. ¿Ya? Lo medimos mediante los niveles de albúmina, mediante los niveles de inmunoglobulinas, ¿ok? Por lo general la albúmina es un 60%, las inmunoglobulinas un 40%, y mediante los tiempos de coagulación también, porque recuerden que la protrombina, por ejemplo, es una proteína sintetizada en el hígado. Entonces, si el paciente, por eso es que es bastante interesante la sintomatología del hígado, pero no nos metamos ahí, ¿ok? Que me voy a desviar y no vamos a salir nunca. Yo pego bastante de eso. Entonces, bueno, fosfatasa alcalina y la bilirrubina, la total está en 1.58, por lo general lo normal es menor a 1.5, y la directa o conjugada, ojo ahí, es de 0.53 miligramos por decilitro. No nos da información de la indirecta, entonces no la tomamos en cuenta. Igual estos datos, como les digo, son un hallazgo. Ok, son un hallazgo. Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto que les acabo de decir? Recuerden si pueden, lo que les dije de tomar una foto y subirlo si es que tienen la posibilidad, ¿no? Si es que me ayudaría bastante. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿No hay nada en el chat? ¿No? Bien. No. Creo que hasta ahora estamos claros, ¿no? Es un cuadro aparentemente neumónico, una infección bacteriana, nada del otro mundo, pero vamos a ver, ¿ok? Porque el paciente tiene que evolucionar. Este paciente se queda ingresado, ¿ok? Bien. Sigamos con los hallazgos de laboratorio. En la gasometría encontramos un pH de 7.47, tiene una alcalosis, ¿ok? Recordemos, pues alcalosis, acidosis, ¿no? ¿Verdad? Tiene una presión de CO2 de 30.7, tiene disminuida la presión de CO2 y una presión de oxígeno de 79 milímetros de mercurio, que bueno, sí está un poquito cerca del límite inferior, se dan cuenta, casi que cursa con hipoxemia. ¿Ok? Pero es por la disnea y las dificultades respiratorias que él ha tenido debido a este cuadro neumónico, ¿no? ¿Verdad? No le paremos mucha bola, no le demos mucho asunto a lo del pH y al CO2, que probablemente también sea por causas de la disnea que él tiene, ¿ok? Nada que sea demasiado llamativo, porque si no nos hubieran puesto valor de bicarbonato y hubiéramos tenido que evaluar si es una acidosis o alcalosis de este tipo o de otro tipo, ¿ok? Y los electrolitos finalmente, miren que solo nos ponen 3,
Bueno, el ácido láctico realmente no cuenta como electrolito, pero bueno, lo pongo ahí porque es un valor que va en milimoles. Sodio 136 está hipernatrémico, potasio 3.5 a 5 está hipocalémico. Ojo, aquí hay un tema bastante interesante con terminología. Acuérdense que el potasio es K, ¿no? ¿Verdad? Entonces ustedes, esto se le conoce como calemia, la concentración en sangre de... ¿Ok? Calemia, la concentración en sangre de potasio. No confundir, y ojo que esto es importante, con calcemia. Entonces escuchen bien esa L. Perdón, esa C. ¿Ok? Calemia de potasio, calcemia de calcio. Cuidado, se van a confundir. ¿Ok? Es normal confundirse al principio. Por eso dicen hipercalemia, aumento de potasio. Hipocalemia, disminución del potasio. Hipercalcemia, aumento de calcio. Hipocalcemia, disminución de calcio. Y el sodio, pues aquí lo vemos que, bueno, sí es... Bueno. El paciente tiene un trastorno electrolítico al parecer. Bueno, imposible determinar hasta ahora por qué, ¿no? ¿Verdad? No podemos determinar por qué el paciente tiene esta deficiencia electrolítica, pero sí podemos nosotros visualizar aquí el ácido láctico que está aumentado. El ácido láctico por lo general nosotros lo podemos ver aumentado cuando tenemos una región, bueno, cuando estamos cursando con una hipoxia en realidad. Ok, porque recuerden que los tejidos necesitan oxígeno para que, bueno, se pueda dar toda la vía aerobia de la glucólisis, y si no se va por la glucólisis anaerobia, se va por todo el tema del lactato, y ahí es donde se aumentan los niveles de ácido láctico, ok, y se empieza a consumir el músculo y todo este tema del ciclo de Cori, bueno, y los cuerpos cetogénicos, todo eso. Bien, entonces, dentro de los hallazgos que nosotros hemos visto de laboratorio, lo que en realidad nos importa es que tiene una infección. De ahí, como pueden ver, todo lo demás ha sido rutina, ok. Y bueno, es el estudio de imagenología que ya vimos hace rato, que bueno, sí, efectivamente un infiltrado alveolar. Ahora, 5 días después, ok, hasta ahora tienen alguna pregunta del paciente a lo que llegó, cómo estuvo, cómo lo recibimos y cómo se lo trató. ¿O tienen algo que acotar? Bien, entonces yo puedo preguntar, sí les puedo preguntar, ¿verdad? Algo básico, que algo bastante, bueno, tal vez no es rebuscado, no es nada rebuscado, la verdad. Déjenme ponerme esto. No es nada rebuscado, a decir verdad, es algo sencillo. ¿Cuál es una complicación muy frecuente de la neumonía? Pero no se peleen, o sea, uno por uno, ¿ya? Una complicación frecuente de neumonía, chicos. Una atelectasia. Una atelectasia puede ser, sí, por el PLOC. ¿Algo más? Una neumonía masiva, pero bueno. Hay una que cursa, el 40% de pacientes que tienen una neumonía de este tipo cursa con eso que yo les estoy diciendo, en mayor o menor medida. Y puede ser una complicación bastante fuerte. El derrame paraneumónico, chicos. Derrame pleural. Ya vamos a ver fisiopatológicamente por qué esta neumonía puede llevar a derrame pleural. Y ya les hice spoiler de lo que tiene el paciente. Esta clase no era de neumonía, era de derrame pleural. ¿Ya? Entonces sí, creo que los engañé a toditos ya con este tema, ¿no? Pero la clase en realidad es de derrame pleural, porque vamos a revisar más derrame pleural que la neumonía. Vamos a ver cómo la neumonía puede llevar al derrame pleural, un derrame paraneumónico. Como les dije, estadísticamente el 40% de los pacientes pasa derrame paraneumónico, ¿ok? Ahora, el derrame pleural tiene muchas formas, tiene muchos tipos, y eso también vamos a revisar, ¿ok? Lo básico nada más, como no es una revisión propiamente dicho del tema, sino de un caso clínico. Bien, esta es la segunda parte, es mucho más cortita. Al 5.º día de terapia el paciente persiste con dolor torácico pleurítico. El dolor persiste. La exploración de tórax revela hipoventilación basal derecha, lo mismo que tenía, matidez, sigue estando condensado, se dan cuenta, vibraciones vocales. Ojo, aquí miren esta diferencia, vibraciones vocales y transmisión de la voz disminuidas. Hace rato estaban aumentadas, ¿ok? Ya vamos a ver por qué también. ¿Ya? ¿Por qué hay este cambio? Se toman nuevas radiografías de tórax posterior, anterior y lateral. Vamos a ver acá. Y aquí sí, ya vamos a ver en las siguientes imágenes cómo vamos a ver el derrame pleural aquí. ¿Ok? Aprehensión de derrame pleural basal derecho de tamaño moderado. Se recibió el informe de los hemocultivos, un cuarto Streptococcus pneumoniae, sensible a ceftriaxona. Entonces hay que seguir tratando.
En el hemocultivo reveló eso, ¿no? Se realizó una punción pleural, esto se llama toracocentesis o punción torácica, punción pleural. ¿Para qué? Esta tiene dos objetivos por lo general. El primero es terapéutico y el segundo es diagnóstico. El diagnóstico porque, bueno, tenemos que saber descartar cosas con ese líquido. Porque ese líquido me puede decir muchas cosas. Me puede decir si ese derrame es por la neumonía, puede ser por un cáncer, puede ser por un trauma, ¿ok? Puede ser por trastornos autoinmunitarios como el síndrome de Goodpasture. Bueno, vamos ahí jugando con las causas, ¿ok? Si es un empiema o si es simplemente un derrame paraneumónico, ¿ya? Que están relacionados, de hecho. Bien, aquí me da unos valores. Se realiza una punción pleural, la cual reportó una relación de proteínas pleura-plasma mayor a 0.50, una relación HDL pleura-plasma mayor a 0.60, con pH y glucosa bajo. Esto es lo que nos interesa ahorita. Esos valores que vimos ahí pertenecen a un criterio diagnóstico. ¿Alguien conoce qué criterios son? Los criterios de Light. Perfecto, Ángelo, muchas gracias. Esos son los criterios de Light para poder identificar si el derrame pleural se trata de un exudado o de un trasudado. ¿Ok? O exudado o trasudado. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? Oh. Nadie, vamos. Exudado y trasudado. Sí, en realidad sí, Ángelo, gracias. El exudado consta de contiene contenido proteico mucho más que el trasudado. También por sus causas, ¿ok? El trasudado, chicos, por lo general, y esto no solo aplica al derrame pleural, aplica a todo. Un trasudado por lo general se da por causas hidrostáticas. Vamos a ver eso, ya vamos a hablar rapidito. Si tienen tiempo, ¿no? Un poquito para revisar la diferencia y para que quede claro. A ver, un ratito que no me deja poner. Aquí está, ok. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿no? Y tenemos las proteínas aquí. Entonces, vamos a explicar primero el trasudado. Ok, el trasudado, supongamos que nosotros tenemos, vamos a explicar el edema agudo de pulmón, ok. Va un poquito fuera del tema, pero vamos a explicar un poquito eso. Tenemos el corazón, ¿no, verdad? Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, por ahí la aorta que sale por acá, etcétera, ¿no, verdad? Y de ahí acá tenemos los pulmones, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en el edema agudo de pulmón? ¿Cómo se forma este edema y cómo puede formar un trasudado? Pues no después como un derrame. Imagínense que nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia cardíaca derecha, llevámonos de una a la derecha. Entonces, como el corazón no puede latir lo suficiente, no tiene la suficiente contractilidad, no puede mandar toda la sangre por su tronco pulmonar, no puede mandarla, no la manda. Y empieza a haber un reflujo del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Ese reflujo, a su vez, se va a ir por la vena cava, tanto la superior como la inferior. ¿Ok? Y por eso el paciente cursa con un edema generalizado. ¿Ok? O sea, como ya saben, la vena cava superior y la vena cava inferior se van a todas vienen de todas las partes del cuerpo, y si existe un reflujo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión hidrostática, aquí, eso tienen que leerlo, son las fuerzas de Starling si no las conocen, y simplemente se filtra líquido hacia el tercer espacio, que es el espacio intersticial, y se forma el edema generalizado. Por lo general se va a los miembros inferiores en realidad. ¿Ok? Mientras que, imagínense que tenemos una insuficiencia cardíaca derecha. El paciente no puede expulsar sangre por la aorta y no se puede ir a todos los lugares del cuerpo. Entonces pasa lo mismo. Del ventrículo izquierdo hay un reflujo hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda sabemos que ahí llegan las venas pulmonares. Entonces se va por las venas pulmonares, y ¿saben dónde se va a acumular todo ese líquido? En los pulmones, y ese es el edema agudo del pulmón. Entonces aquí vimos un breve resumen de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? La causa del edema ya sea de pulmón y el edema generalizado. ¿Quedó claro? ¿O quieren que tal vez repita una parte de ese tema que di? ¿Estamos bien? Bien, todo bien entonces. Bien, entonces a eso quería llegar, ¿ok? Ese es un trasudado. Mi punto es que se dieron cuenta que la causa del trasudado es aumento de presión.
¿Ok? Y de hecho la insuficiencia cardíaca es una causa de derrame pleural trasudado, por trasudado. La insuficiencia hepática también, la cirrosis. ¿Ok? Otra causa es el síndrome nefrótico, ¿ya? Pero ese ya tiene que ver un poquito más, pero bueno, sigue siendo un trasudado. Ustedes han de entender después la fisiopatología. Bien, ahora vamos a ver el tema del exudado. Vamos a dibujar otro vaso. Vamos a dibujar las proteínas. ¿Ok? Y lo que sucede por lo general en el exudado es que se fuga ya no solo líquido, sino también las proteínas. ¿Ok? Se fuga todo. Y lo hace un ambiente propicio para infecciones bacterianas. ¿Ok? Entonces, puede empezar como un simple derrame, pero puedes infectarse muy fácilmente por el ambiente propicio que tiene con las proteínas y todo. Tiene como para comer la bacteria, ¿ok? Entonces, eso, chicos. El trasudado no tiene proteínas y el exudado sí tiene proteínas. Bueno, en realidad, el trasudado sí tiene proteínas, pero muy pocas en comparación al exudado. Y algo que les iba a decir es que el exudado por lo general no tiene estas causas sistémicas. El trasudado, en este caso del derrame pleural, por lo general, como les dije, insuficiencia cardíaca, cirrosis y el signo nefrótico. En cambio, de acá por lo general son causas infecciosas. En este caso, una neumonía. Entonces, en un derrame pleural debido a una neumonía, ¿qué vamos a esperar encontrar? ¿Trasudado o exudado? Exudado, perfecto, exudado, de ley, ¿no? ¿Verdad? Exudado. Entonces, vamos acá, vamos a ver los hallazgos, otra vez que tenemos nuevos hallazgos semiológicos. El dolor pleurítico se sigue, la hipoventilación basal derecha sigue. Esto que pongo aquí son campos pulmonares, ¿ah? Es como la abreviatura que utilizamos aquí. Matidez y vibraciones disminuidas. Lo que me interesa son las vibraciones. ¿Por qué será que se disminuyen las vibraciones? Vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Primero, yo doy la primera pista, ¿no? Las vibraciones, después cuando nosotros ponemos las manos así en la espalda del paciente, por ejemplo, y palpamos los frémitos, después nos vamos a las bases, nos vamos por adelante y le palpamos, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros le decimos que diga cosas que tengan bastante resonancia. Por ejemplo, en inglés le dicen que diga 99. Nosotros le decimos que diga 33, ¿ok? Nosotros vamos a sentir los frémitos, vamos a sentir, en esta parte por lo general se pone para tener una mayor sensibilidad, como que vibran, ¿no? ¿Verdad? Esas vibraciones vocales. Ahora, ¿por qué están disminuidas? En esa parte, en la base del pulmón derecho. Por el líquido acumulado. Exacto. Hay, acá, por ejemplo, si yo me pongo aquí y yo empiezo a hablar y yo ahorita me siento que aquí como que mis pulmones retumban, ¿no? Esa sonoridad. Sin embargo, aquí ya hay un espacio mecánico, ¿ok? De líquido ahí. Entonces por eso se disminuyen los frémitos, ¿ok? Y seguramente también está disminuido, si no es abolido, el murmullo vesicular, a pesar de que solamente dice hipoventilación. Perfecto, muchas gracias, Sandra, ¿ok? Bien, y hay un nuevo hallazgo, un frote pleural. ¿El frote pleural qué es? Es el sonido que hace las pleuras, es parecido a frotarse el cabello al oído, es idéntico. Sí, sí. Eso es un frote pleural, ¿ok? Las pleuras inflamadas, ¿ok? A lo que tú respiras, es como que esta es la pleura visceral y esta es la parietal y esta, como que se rozan, ¿ok? Es un roce, también se le dice roce pleural, ¿ok? Y se escucha, es un sonido bastante distintivo el roce pleural. Entonces, es frote pleural o roce pleural. Entonces, interesante, ¿no? Ya ese es un hallazgo nuevo que no lo teníamos y que, como podemos ver, ya existe afectación pleural. Vamos al siguiente. Bueno, aquí les puse esta imagen muy sencilla, que ya sé que es del lado derecho el que nosotros estamos viendo, pero para que se entienda, obviamente ya aquí a la auscultación ya vamos a encontrar mucho menos ventilado. También vamos a ver las vibraciones disminuidas cerca de este campo y vamos a ver un frote pleural, ¿ok? Debido a la inflamación de la pleura parietal y visceral, ¿ok? Entonces es por eso, miren, el paciente va a respirar, pero por aquí no vamos a escuchar mucho y tampoco vamos a tener muchos frémitos porque no está llegando aire, ¿ok? Porque ahí hay líquido, está ocupado. Bien, ahora sí vamos a ver el estudio de imagenología. Vamos a ver cómo vemos este derrame pleural. Ya sé que la imagen no tiene la mejor calidad del mundo, pero sí se puede ver. Bien, aquí, chicos, normalmente nosotros tenemos que buscar, y esto es algo que se pasa muy por alto a veces en las radiografías cuando nosotros las leemos. Yo ya he pagado por eso,
Por lo general yo ya empiezo a leer primero las radiografías partes blandas, parte ósea, mediastino y al último campos pulmonares, ¿ok? Entonces miren aquí debería tener más o menos esta forma. Debería haber pulmón ahí, como lo hay acá. ¿Sí ven? Está normal. Este es un receso, ¿ok? Se llama receso costodiafragmático, porque acá abajo está el diafragma. No lo veo, pero lo voy a simular como si lo viera. ¿Ok? ¿Ya? Costodiafragmático. ¿Ok? Y acá vemos otro receso, que es el receso cardiofrénico. ¿Ya? Cardiofrénico. Este es un derrame pleural mínimo, pero es derrame pleural. ¿Por qué? Porque miren esta línea como está bien delimitada aquí. Esto se llama signo del menisco. ¿Ok? Este signo que nosotros vemos aquí de que está bien delimitado y que parece que tuviera o sea, es como que ustedes tuvieran un vaso de agua, ¿ok? Y tiene su nivel, ¿no? ¿Verdad? Y hasta ahí llega el agua, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces se llama signo del menisco. Aquí lo podemos ver con la flecha incluso, ¿no? Y bueno, aquí vemos afectado el receso costodiafragmático. El cardiofrénico como que un poquito nomás, pero como les digo, esto debería estar en punta, así como está acá. Este es un receso costodiafragmático íntegro, ¿ok? Y miren acá también, esto debería estar así, en punta. Pero miren, aquí tenemos ocupación, ¿se dan cuenta? Es un derrame pleural mínimo, es verdad, pero es importante porque ha cursado primero con un derrame, con una neumonía, ¿ok? Vamos. Hallazgos semiológicos. Vamos a ver la punción pleural. Una vez que ya le hicimos la RX, ya vimos que tiene el paciente, se le va a hacer una punción pleural. Vamos a ver. Relación proteínas pleura-plasma mayor a 0,50 o 0,5 y el LDH pleura-plasma de 0,60. O sea, simplemente, para que no se me pierdan, simplemente medimos las proteínas en el plasma, medimos las proteínas del líquido pleural que sacamos y las comparamos. ¿Ok? Y hacemos una división entre ambas. Lo mismo con el LH de la pleura y el plasma. Y vamos a ver eso de pH disminuido y la glucosa disminuida. Fíjense, estos son los criterios de Light. Relación LDH, lactato de citrogenasa, pleura suero. Si es trasudado es menor a 0,6 y si es exudado es mayor a 0,6. En este caso tenemos que el LDH pleura plasma es mayor a 0,6. Entonces, ¿cuándo se cumple si es exudado o trasudado? Con que cumpla una de estas condiciones es exudado. ¿Ok? Con que cumpla una, solo hace falta que cumpla una, nada más. Y la relación proteínas de pleura-plasma, así mismo, si es mayor a 0,5 es exudado, miren, cumple dos criterios. Y el de acá que no nos dice porque es el más difícil de sacar y en realidad casi nadie lo usa. ¿Ok? Y también tenemos este hallazgo del pH disminuido y de la glucosa disminuida, que ya vamos a ver que es muy interesante también. ¿Ok? Ahora, ustedes tal vez con esto de que les dije del pH y lo que les dije del tema de la glucosa y los criterios de Light, ustedes tienen que estar tal vez un poquito sofocados con el tema de es un trasudado o no, es un exudado, pero ¿qué tipo de exudado? ¿Por qué? O sea, ¿cómo cursó la neumonía? Tranquilos, vamos a revisar desde el principio para poder llegar al final, ¿ok? Del tema ya y finiquitarlo. Ya nos queda poco, de hecho creo que no llevamos ni una hora de clase, ¿ok? Ya mismo llegamos a la hora y me parece perfecto, porque ni yo me canso ni ustedes se cansan, ¿no? A ver, pero pregunta, antes de empezar aquí, porque vamos a ver fisiopatología, nos vamos 5 minutos de descanso para poder regresar. ¿Les parece? O nos vamos y ya terminamos en unos 15, 20 minutos, vamos a ir. ¿Qué dicen? Creo que mejor terminamos porque después perdemos el hilo. Sí, puede ser, es cierto. Entonces vamos terminando, ¿no? Bien, fisiopatología. Primero, aquí tenemos un derrame pleural. Miren, el derrame pleural no es más que la acumulación anómala del líquido en el espacio pleural. Recordemos que aquí tenemos pues la pleura visceral está bien, vamos a poner más cerca. La pleura visceral está bien pegadita al pulmón y la pleura parietal, miren aquí están los arcos costales, está pegada a lo que es la parrilla costal, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos este espacio. Este espacio obviamente aquí lo han inflado para poderlo ver, pero de ahí no se lo ve normalmente y es un espacio virtual porque tiene cerca solo de 15 mililitros, nada más. De 15 a 25. Entonces aquí se lo ven, ¿no? ¿Verdad? Este es el espacio que se llena de líquido. En este caso de derrame, porque también hay una patología que se llama neumotórax, ¿no? ¿Verdad? En la que se llena de líquido. Perdón, de aire. ¿Ok? Y de neumotórax, en que se llena de aire y líquido. ¿Ok? Entonces miren, aquí nosotros tenemos un derrame pleural. Entonces eso,
es la definición. Ahora vamos a ver sus causas, ¿ok? Bien, primero para eso tenemos que entender cómo se forma el líquido pleural. El líquido pleural se forma, hay mucha bibliografía al respecto. Algunos dicen que solamente viene de los vasos parietales, otros dicen que solo viene de los vasos viscerales, porque la pleura tiene distinta tanto irrigación como inervación, ¿no? ¿Verdad? Ambas hojas. Entonces, bueno, se llegó a un consenso, al menos en el libro en el que me estaba basando para este caso clínico, de que bueno, el líquido pleural, miren, aquí tenemos la pleura parietal, acá tenemos la pleura visceral y aquí tenemos el espacio pleural. Entonces dice que el líquido pleural viene tanto de los vasos de la pleura parietal como de los vasos de la pleura visceral. ¿Ok? El líquido normal. No nos hagamos lío. Y que este de aquí se va a ir por vía linfática, por unos poros linfáticos. ¿Ok? Que se encuentra por lo general en las bases. ¿Ok? Entonces, a esto, vamos a ver, haciendo nada más la analogía. ¿Cómo podría darse un derrame? ¿Cómo podría acumularse anómalamente mucho líquido? ¿Cómo podría acumularse líquido? Hay dos factores. Que esté en una obstrucción en vasos linfáticos. Perfecto, esa es una. Obstrucción de los vasos linfáticos. Esa es una. ¿La otra? Un tumor también, sí. Perfecto, un tumor. Y el tumor es porque aumenta la permeabilidad vascular. ¿Ok? Porque aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, hay dos causas. La primera, como dijo Majo, porque aquí se cierra este conducto linfático y empieza a acumularse líquido como loco. ¿Ok? Y la otra, por distintos factores que puede ser en este caso una infección bacteriana, aumenta la permeabilidad vascular y va a drenarse va a filtrarse mucho más líquido hacia el espacio pleural. Mucho. ¿Ok? Entonces, esas son como que las dos grandes causas. Ahora ya hablamos del trasudado, ya hablamos del exudado, ya hablamos de las causas de los dos, entonces creo que estamos claros en este aspecto. Vamos acá, ahora sí, a qué es exactamente un empiema, qué es lo que tenía el paciente. Ahí no nos lo dice, en el caso que yo les puse, pero ya después en la descripción empieza a hablar de que el paciente tenía un empiema, pero ¿qué va a ser exactamente el empiema? Vamos a revisarlo. Ok, empiema. Esta es prácticamente ya lo último que vamos a hablar. Fíjense que todo empieza con una neumonía. Ok, todo empieza con una neumonía. Pero vamos a revisar ciertos datos. Primero, a lo que ya sacamos el líquido pleural, lo primero que vamos a ver ¿qué es? El aspecto. ¿Ok? Y miren los colores, la gama de colores que puede tener. ¿Ok? Va de un derrame pleural simple, ¿ok? Que tiene un líquido amarillento que es prácticamente normal, ¿ok? Que es solo líquido libre, no es exacto, puede ser un trasudado o un exudado, pero no está contaminado, es un líquido estéril, ¿ok? Es simplemente por el aumento de la permeabilidad vascular, ¿ok? Y puede ser trasudado o exudado, como les vengo diciendo. Tenemos un derrame paraneumónico un poquito complicado. Aquí ya tal vez, en este punto, miren cómo cambia la coloración, aumenta la contaminación bacteriana en el derrame. Y un líquido más turbio con septos fibrosos y loculaciones. Ya vamos a ver cómo con la fisiopatología del empiema podemos relacionar esto de los septos fibrosos y ya les voy a explicar cómo se da. Y por último, empiema y pus, ¿ok? Que ya eso ya fijo, o sea, ustedes no necesitan exámenes de laboratorio. Cuando ustedes vean material purulento en el líquido, sí, perfecto, es la acumulación de pus en el espacio pleural. Cuando ustedes vean ese líquido purulento a lo que está saliendo, eso ni siquiera lo piensen, eso de ley es un empiema. ¿Ok? Ahí no necesitan exámenes de laboratorio, nada, o sea, es un líquido, es característico. Lo mismo si el líquido es lechoso, eso es un kilotórax, por ejemplo, que no lo estamos revisando ahorita, pero que para que tengan en cuenta, ¿no? Un kilotórax por acumulación de linfa. Ahora, en la bioquímica podemos ver que en un derrame pleural simple el pH se encuentra conservado, la glucosa conservada y la LDH baja. ¿Ok? Y miren la bacteriología, no hay microorganismos presentes, eso es lo que les vengo diciendo, es estéril. Mientras que acá ya podemos ver que se disminuye el pH, se disminuye la glucosa y aumenta la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver estos tres factores. ¿Por qué? Como pueden ver, aquí, en este punto, ya tenemos contaminación bacteriana. Y recuerden que las bacterias por lo general tienen un metabolismo
anaerobio, al menos las que están en este punto, en este derrame pleural, ¿ok? Y las que tienen metabolismo aerobio o son microaerófilas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero estas bacterias que se encuentran aquí, por lo general anaerobias, lo que sucede es que van a liberar en su metabolismo altas cantidades de lactato o ácido láctico. Este lactato es el responsable de que el pH disminuya. ¿Por qué? Porque es un ácido. ¿Ya? Es un ácido. Aparte de que yo siempre me acuerdo de que, bueno, las bacterias, como yo digo, no solamente para acordarme, las bacterias se comen el pH y lo disminuyen, pero no es por la acumulación de lactato, ¿no? Lo que sí se comen es la glucosa, y por eso la glucosa también se va a ver disminuida. ¿Ok? Y la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, es una enzima pues que tiene que ver también con el lactato, la cual se va a ver aumentada porque simplemente hay más lactato. Entonces miren acá la diferencia acá, el pH se encuentra normal, la glucosa normal, el LDH normal, entonces no es como que haya una gran connotación de contaminación bacteriana. Entonces acá sí, una vez que ya hacemos el cultivo, porque esto se tiene que descartar con un cultivo, porque esto que les acabo de decir también lo podemos encontrar en el derrame por cáncer pulmonar, ¿ok? La glucosa baja y el pH bajo, así que cuidado, ojo ahí, ¿eh? Porque hay un dato curioso, que tal vez, quién sabe si lo han leído, es que los tumores tienen un metabolismo anaerobio muy acelerado. Es como que demasiado acelerado el metabolismo anaerobio de los tumores. Incluso llega a ser más efectivo que nuestro metabolismo aerobio y por eso libera grandes cantidades de lactato. ¿Ok? Un dato para que lo tengan en cuenta. Entonces esto también lo podemos encontrar en el cáncer, entonces tenemos que hacer un cultivo de ley. ¿Ok? Ahora sí vamos a esta fisiopatología del empiema. Primero tenemos una fase exudativa que, por ejemplo, tenemos un pulmón, ¿ok? Que está contaminado, por acá voy a poner la pleura, ¿ok? Y este de aquí, como aquí hay bacterias y está contaminado este pulmón, aumenta la liberación de ciertas citoquinas. Muchas citoquinas que el resultado final es que aumentan la permeabilidad vascular. Entonces esta fase exudativa no es más que simplemente la salida de líquido o el aumento de la salida de líquido hacia el espacio pleural. Aquí no hay contaminación bacteriana, ¿no? Como ves acá, no hay contaminación bacteriana. Simplemente es líquido. ¿Ok? Por un aumento de la permeabilidad vascular. Por las citoquinas. Ahora, de ahí viene otra fase, que es la fase fibrinopurulenta. ¿Qué es lo que sucede? Como dice aquí, hay una inflamación que ya está continua. Y toda inflamación que es continua es un caldo de cultivo. Así que va a haber translocación bacteriana. En lo que aquí no pasaban las bacterias, ahora sí van a empezar a pasar. Y ya vamos a tener, como dice este cuadro, me parece increíble este cuadro, contaminación bacteriana. ¿Ya? Se da activación de la cascada de la coagulación por quimiotaxis, por todo este tema de la comunicación intercelular. Hay depósitos de fibrina en la pleura y remodelado de fibrina. Y una baja regulación de las vías fibrinolíticas. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Nosotros voy a dibujar acá otra vez el pulmón y voy a dibujar aquí la pleura. ¿Qué es lo que sucede? Como ya se filtra mucho líquido, llega incluso los factores de la coagulación, llega bastante fibrina, se empiezan a formar como unos septos o tabiques, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, de este septo para abajo hay líquido, de este septo para arriba está normal. Y se forma otro septo por acá. Y aquí hay más líquido que acá y eso se hace un relajo. Así es como se tabica por esta fase fibrino-purulenta. ¿Ya? Porque ya avanza. Y finalmente la fase organizativa, ¿ok? En la que ya encontramos propiamente dicho pus, que ya les dije que eso de ley ya es un empiema, no hay más, ¿ok? Que es la acumulación de bacterias y células inflamatorias de desecho, ¿ok? Que aquí ya viene por lo general el tema de que ya vienen los macrófagos a reparar y también a hacer fibrosis, es decir, a cicatrizar. Ok, entonces como pueden ver hemos revisado el tema de derrame pleural, prácticamente. ¿Tienen alguna pregunta? Igual yo les puedo pasar las diapositivas si es que les parecen útiles, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta del tema? Bien, entonces este es el libro del que he estado utilizando, chicos, por si acaso lo quieran ustedes sacar también. Obviamente saqué de el caso clínico, pero todo lo demás, muchas cosas aquí, por ejemplo los criterios de Light y esas cosas, lo he sacado de otros libros, de semiología y medicina interna por lo general, y del POR de fisiopatología también. ¿Ok? Entonces, creo que eso ha sido hemos resuelto finalmente este caso clínico bastante interesante, ¿no? Que empezó como un cuadro prácticamente de
neumonía únicamente y terminamos con un derrame pleural, un derrame paraneumónico que avanzó a empiema. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto al tema? Bien, entonces dígame qué les ha parecido la resolución, cómo hemos prácticamente nosotros llegado a este diagnóstico. Bueno, no un diagnóstico, no, sino a revisarlo y poder entender fisiopatológicamente cómo se da todo, porque ese era el objetivo. ¿Qué les ha parecido? Déjenme dejar de grabar ya.